En este ejercicio trabajaremos con relevadores electromecánicos y específicamente analizaremos sus elementos y funcionamiento. Por ejemplo, aquí dentro de toda la gama de elementos que tenemos en el FestoFluid Sim, trabajaremos únicamente con los componentes eléctricos. Por ejemplo, estoy colocando una estación, digámoslo así, de control, con un botón o una botonera y una fuente de alimentación. Colocaré un switch, aquí nos dice que se sostiene al momento que presionamos o que cambiamos su estado. Giramos para que mejor podamos entender un poco mejor o apreciar un poco mejor físicamente e integremos una bobina como tal. Recordemos que los elementos de un relevador es una bobina, un contacto normalmente abierto. Físicamente no lo apreciamos así, pero ahorita se van a dar cuenta de cómo cambia la simbología cuando lo relaciono. Un contacto normalmente cerrado. Y se me ocurre que podemos también integrárselo a una salida que en este caso va a ser una lámpara. Una salida para cada contacto. Tengo que poner una etiqueta a esta bobina y relacionarla con estos dos contactos. Por ejemplo, vamos a ponerle bobina 1 como nombre. Al yo colocar en FestoFluid Sim el mismo nombre, cambia la simbología, como ya lo conocemos comúnmente, y este es un contacto normalmente abierto y este es un contacto normalmente cerrado. Para esto es importante entender primero el funcionamiento de un relevador y obviamente la bobina y estos dos elementos para tal vez podamos tener una comprensión antes de estar aquí simulando en el FestoFluid Sim. Cabe mencionar que estamos trabajando con conexiones eléctricas. ¿Y por qué lo pongo así, en este formato? Estoy tratando de... Y esto se va a empalmar. Al rato me va a marcar ahí estas indicaciones, pero estoy tratando de simular un ladder que más adelante vamos a estar muy relacionados con esto en los próximos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Generé un botón, un push button que se va a quedar sostenido o va a ser contacto. Si al momento yo presionarlo, voy a meterle corriente y voltaje a la bobina. Al momento que yo le meto corriente y voltaje a esta bobina, se genera un campo magnético y pasa que nuestros contactos invierten su configuración original. Y únicamente puse estas salidas, una diferente a cada contacto, ¿sí? Para observar el valor lógico específicamente de la misma, o sea, se activa o no se activa. Observemos esto. Voy a correr este simulador. Ahí me está diciendo el mismo simulador que estoy empalmando estas líneas y observemos, yo no estoy energizando la bobina y lo que está conectado al contacto normalmente cerrado, pues por ahí hay continuidad. ¿Sí? Digamos que está activándose la lámpara correspondiente. ¿Sí? Cambia de valor lógico este botón. Le voy a meter corriente y voltaje. Observemos qué sucede. Mientras se genera el campo magnético, o sea, mientras le suministro corriente y voltaje a esta bobina, se invierten los contactos. Originalmente, este contacto, que ahora está cerrado, su configuración era normalmente abierto y este normalmente cerrado. Pero como ambos lo relaciono a la bobina
1. Se invierten en base a su configuración. Por eso, esta salida, esta lámpara está activada y esta se desactiva mientras esté generándose este campo magnético. Y no se parece que estamos trabajando con simbología, pero si se parece donde estamos suministrando corriente y voltaje. ¿Cómo le dejamos de suministrar corriente y voltaje? Volvemos a presionar este push button que se queda sostenido. Y listo. Pero la salida que se va a activar, como mencionamos anteriormente, es la que está conectada al contacto normalmente cerrado. Aquí tenemos una estación de botones. No tenemos un botón normalmente abierto, ligado y conectado a una bobina que le llamamos A. Un botón normalmente cerrado en su configuración, que es el botón de paro. Una bobina relacionada a este conectado al botón, que es P. Le pusimos A y P. Ahora crearé otra estación para poder identificar la lógica de estas conexiones eléctricas, donde integraremos un contacto normalmente abierto, que esto es A. Integraremos la P, A por P. Ahorita etiquetamos y cambiarán su simbología. Una bobina. Vamos a ponerle el nombre de M, como si fuese una memoria, que cabe mencionar que no es memoria. No estamos hablando en un formato digital, es en un formato analógico de conexiones eléctricas. E integraremos acá un contacto normalmente cerrado, que es A por P más A negada. Por eso es un contacto normalmente cerrado por P. Por otro contacto normalmente abierto, que es la memoria. En este caso, pues hay muchos sinónimos, como enclavamiento, entre otros, que se pueden utilizar para este formato, pero prácticamente es un contacto normalmente abierto de la bobina M, diferente a estas dos. Pero estos 4 contactos sí van a estar relacionados con estas dos bobinas. Digamos que estas conexiones representan un estado y este sería otro estado, que están ligados. Pero ahí va. Esto es A por P. Aquí me estoy yendo a la parte de las etiquetas. Más A negada. A, pero con un contacto normalmente cerrado. Esto es P. Por, digamos, la M, pero no estamos ahorita trabajando en un formato digital. Estamos trabajando con relevadores, pero prácticamente es una lógica que hay que entender para cuando estemos trabajando en un sistema en un formato digital, lo podamos comprender. Desde ahorita crearé otra pequeña estación donde tendremos la salida. ¿Y por qué separado? Lo puedo poner todo junto, pero separado para que lo podamos entender y apreciar un poco mejor. Pues vale la pena integrarlo de manera separada. Lo que hice fue colocar una réplica de este contacto para observar físicamente cuándo se cierra y cuándo se abre. Mediante esta lógica está la parte importante e inteligente de nuestro sistema. Sin embargo, esto también es importante. El tema de apertura y cierre de contactos ligados a las diferentes bobinas es lo que hace especial este pequeño ejercicio, donde el objetivo es solamente activar o mantener activada la lámpara sin estar oprimiendo un botón. Digamos que lo vamos a utilizar la apertura y cierre de contactos como switches, pero no son switches. Son contactos, pero la aplicación es similar.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a correr esta simulación. Como este contacto y botón está, este botón, perdón, está haciendo contacto, está energizando nuestra bobina P. Observemos que originalmente estos contactos de P tienen el formato normalmente abiertos, pero ahora están cerrados porque tenemos esa alimentación. Por ejemplo, le dejo de suministrar corriente y voltaje. Observemos el formato que es el original. Pero bueno, voy a volver a dejar de imprimir. Se cierran. ¿Sí? Trataré de dar continuidad a través de cerrar este contacto de A, o sea, le voy a mandar corriente y voltaje a la bobina A. Este contacto que gobierna esta bobina se va a cerrar. Habrá corriente eléctrica aquí. Energizaré la bobina M. Automáticamente se va a cerrar este contacto mientras se genera ese campo magnético. Recordemos el principio y el funcionamiento de un relevador. Para después mantener la retención en este nodo. Observemos. Oprimo arranque. ¿Se fijan cómo se activa mi salida? No he dejado de presionar arranque. Dejo de presionar arranque y observemos en este nodo cómo se mantiene la retención porque la P está normalmente cerrada en este contacto. Aquí, este contacto que gobierna esta bobina M está cerrándose. Y como está originalmente normalmente cerrado, en A se va a mantener por ahí esta retención. Dejaré de presionar arranque. Dejo de presionar arranque. Sigue la alimentación por aquí. Y hay una retención en la salida que ahorita estamos utilizando una pequeña lámpara. Aquí en este ejercicio correspondiente a la máquina tragamonedas, colocamos un botón que se va a sostener cuando yo lo presione y va a realizar contacto para energizar la bobina 1, que le pusimos el nombre de S1 o sensor 1. Igual para el sensor 2, igual para el sensor 3. Únicamente lo que vamos a hacer con estos switch es enviarle corriente y voltaje a las bobinas correspondientes. Sí, digamos que están funcionando para interpretar un valor lógico de 1 en nuestros sensores o de 0, dependiendo si el caso si estamos cerrando y haciendo contacto o está abierto. Colocamos otra estación aquí, específicamente de contactos, donde utilizando la tabla de estados y el álgebra booleana nos arroja, digamos, esta ecuación que viene siendo S1 en 1, S2 en 0, S3 en 0 y nuestra salida que es una lámpara. Aquí en este estado de la tabla de estados, valga la redundancia, y de nuestra segunda ecuación para nuestra salida, 2, que es la lámpara asigna a la moneda mediana, esta es la lámpara asigna a la moneda pequeña y esta es la lámpara relacionada a la moneda grande. Pero bueno, estamos en este estado para activar nuestra salida 2 o la lámpara relacionada pequeña, la moneda mediana. 1 en S1, 1 también en la zona de trabajo de S2 y 0 en la zona de trabajo de S3. También aquí, en este estado para activar nuestra lámpara 3, que está relacionada a la moneda grande, tenemos 1 en sensor 1, o en la zona de trabajo sensor 1, 1 en la zona de trabajo del sensor 2 y 1 en la zona de trabajo del sensor 3. Ahora observemos cómo funciona con relevación, con esta simbología correspondiente y con estos elementos. Voy a correr. Oprimo este botón para poder generar un valor lógico de 1 correspondiente a la inversión de los contactos de C1.
Observemos qué pasa aquí. Como estos contactos originalmente están cerrados, este se cierra cuando le meto corriente voltaje a la bobina correspondiente, por eso se activa la lámpara asignada a la moneda pequeña. Le doy clic aquí para activar el otro sensor, digámoslo así, pero es una bobina como tal. ¿Qué es lo que pasa? La combinación que tenemos correspondiente es 1 para esta bobina en S1, que se cierra, 1 en esta bobina en S2, que también se cierra, y como este estaba cerrado, se activa la lámpara asignada a la moneda mediana. Le doy clic o al botón asignado a la bobina 3, que es el sensor 3. Teníamos originalmente un contacto abierto en S1, otro abierto en S2 y otro abierto en S3. Como los tres bobinas están energizadas y son contactos abiertos, pues en este momento, como hay un campo magnético, se cierran y se activa esta lámpara asignada a la moneda grande. Entonces, digamos que estamos trabajando este ejercicio de la máquina tragamonedas con relevadores. Específicamente en este formato, donde estamos empalmando por ahí, las conexiones eléctricas, tratamos de hacer un ladder para que en los próximos ejercicios podamos interpretar esto y nos podamos relacionar un poco más.